¿Es razonable que dos contribuyentes con características similares contribuyan de manera distinta? Pues en términos de justicia, no. Entonces, la respuesta es justo. La respuesta clarísima es no. No es justo. Porque si vas a un criterio de justicia en que a igualdad de capacidad económica contribuyamos de la misma manera apoyando la financiación del Estado. El legislador hace eso porque busca no una distribución justa de los impuestos, sino que busca crear unos incentivos. Yo cuando creo impuestos puedo buscar dos cosas. Justicia para que todos paguemos cada uno la parte correspondiente de los impuestos, y dos, utilizo los impuestos como instrumentos para incentivar ciertos comportamientos económicos o para desincentivarlos. Entonces puedo utilizar la fiscalidad para luchar contra el consumo de tabaco o contra el consumo de alcohol. Y puedo utilizar la fiscalidad para apoyar ciertos comportamientos. Pues puedo crear privilegios fiscales para que las empresas contraten a trabajadores con discapacidad. Y no es justo que dos trabajadores, por el hecho de contratar a uno, paguen más impuestos que por el hecho de trabajar a otro. No es justo, pero me parece razonable apoyarlo. Y por eso creo ese privilegio fiscal. Y por esa razón se planteó que los trabajadores extranjeros con altos salarios paguen menos durante un cierto periodo de tiempo. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque busco incentivar una cierta cosa. Por lo tanto, la pregunta que vamos a hacernos no es si es justo o no es justo, sino que el comportamiento que quiero fomentar vale la pena o no compensa esa injusticia. La pregunta, el origen de esa medida era precisamente atraer trabajadores de alta capacidad, de alta valía profesional, de manera que pagaran menos impuestos. Cuando se les dice que pagan menos impuestos, el objetivo no es tanto favorecer a esos trabajadores, sino favorecer a las empresas que contraten a esos trabajadores. Se dice que esa medida se han aprovechado de manera injustificada los clubes de fútbol, porque no corresponden a talento que venga y no estaba pensado de esa manera. No ha habido ningún tipo de utilización abusiva de la ley por parte de los clubes, porque son claramente trabajadores extranjeros y cumplían claramente el requisito de tener un salario superior a tantos miles de euros. Entonces no había ninguna trampa, no había ninguna utilización abusiva por parte de los clubes. Lo que se ha visto es que los que más se benefician de esa medida son la industria del fútbol. Si yo elimino esa medida, y esa medida era eficaz porque me ayudaba a atraer jugadores extranjeros, la conclusión clara es que cuando se interrumpa ese privilegio fiscal, va a haber algunos jugadores extranjeros que vienen a España que no van a venir. Por ejemplo, el fichaje de Ribéry, a partir del año que viene, suponiendo que Ribéry viniera a España fichado, que es un fichaje de 5 años, su fichaje se encarecería en 20 millones de euros, solo por esa medida. Porque es el coste adicional que tendrá que soportar el club para atraerlo. Porque el club, lógicamente, el jugador buscará el mismo salario neto y la diferencia es la que tiene que soportar el club. Bien, pues la pregunta es si nos parece razonable o no apoyar a los clubes de fútbol para que traigan a los mejores jugadores del mundo. La medida que se toma ahora es decir, no compensa, no es razonable apoyar a esos clubes. Entonces es una medida que alegra y que se aplaude en toda Europa, y que es una medida que persigue la FIFA, porque es competencia fiscal. Atraigo talento por competencia fiscal y es una cierta medida lo que llaman un poco un doping financiero, un doping fiscal. Pero lo curioso de este caso es que sea la propia España que renuncia a esa ventaja competitiva. Lo lógico es que hubiera recibido presiones de Europa, de la UEFA, y ante esas presiones renunciara. Lo bueno de esa medida, propuesta por Izquierda Unida, y que ha sido retomada por los partidos de la mayoría que solamente la van a aprobar, es que esa medida establece un límite de 600.000 euros. Si un trabajador extranjero gana más de 600.000 euros, tendrá que pagar como un ciudadano español, un 43% de impositivo. Pero si gana menos de 600.000 euros, ese trabajador extranjero puede aplicarse a ese privilegio. Por lo tanto, la equivalencia no se establece todavía, porque un jugador de fútbol que gane 500.000 euros tendrá un privilegio fiscal que no tiene un jugador de fútbol español que gane 500.000 euros, porque seguirá pagando el jugador extranjero esos 24%. Lo interesante es que en esa franja de 100.000 euros a 600.000 euros de salario anual, en esa franja sí que encontramos
a los científicos internacionales, a los profesores de escuelas de negocios que pueden cobrar esas cantidades. Y las empresas, las universidades que intenten fichar a esos talentos internacionales, que intenten recuperar a españoles que están en el extranjero cobrando unos salarios mucho más elevados, esa medida no les va a afectar y esas empresas, instituciones públicas o privadas podrán beneficiarse de esa ayuda fiscal. Ese privilegio se mantendrá y de nuevo puede plantearse, ¿es justo? Pues no, seguirá sin ser justo, porque ese trabajador extranjero pagará menos impuestos que el nacional. Pero esa medida permitirá atraer a esos talentos.